Hola, buenos días a todos. Empezamos la clase el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ir recordando un poquito lo que vimos la vez anterior. La vez anterior vimos lo que postula un curso de milagros, que es que nada real puede ser amenazado y nada real existe. En esto radica la paz de Dios. Es decir, que nosotros identificamos lo que era real de lo que era irreal y hablamos que la irrealidad es todo aquello que nos acarrea el miedo. Y el miedo lo identificamos como el personaje del ego que está dentro de nosotros mismos. Entonces, el ego es el personaje que se cree que nosotros somos. Y ya tenemos en este momento, después de unos pocos días, la capacidad de identificar cuando estamos actuando desde el ego o cuando empezamos ya a reconocer que actuamos desde la espiritualidad que vino a experimentar este juego llamado vida. Y ahí es donde empieza la verdadera magia, la verdadera luz de lo que somos. Entonces, ya vamos entrando poco a poco en materia, aunque el material es muchísimo. Pero es muy bonito reconocerlo desde ahorita. Y dentro de todo ese reconocerlo, nos damos cuenta que hay dos vertientes, la percepción y el conocimiento. ¿Y qué es la percepción? La percepción es todo aquello que desde nuestro lugar, desde nuestro lugar de visión, por llamarlo de alguna manera, de la vida, nosotros vamos a tener una idea de cómo es el mundo, en la manera en la que percibimos el mundo. Pero nuestro ego nos ayuda a través de todas las caras, las emociones del miedo, a percibir de cierta manera. Entonces, como nuestra mente está percibiendo de cierta manera, es el tipo de mundo que nos arroja. Y la mayoría de las veces el mundo pues no nos arroja un mundo, y digo, el ego no nos arroja un mundo que nosotros quisiéramos disfrutar, porque la mayoría de las veces es un mundo desde el sufrimiento, ya sea del victimismo o del victimario. Entonces, eso que percibimos generalmente es una percepción incorrecta. Lo que vamos a buscar por el momento es una percepción correcta. ¿Y cómo percibimos algo correcto, entre comillas correcto? Porque no hay nada que sea irreal, que sea correcto o incorrecto. Entonces, ¿cómo vamos a percibir de una manera recta? Desde el conocimiento. Por el momento es una percepción temporalmente recta, porque lo que queremos llegar, a donde queremos llegar nosotros es al conocimiento de la vida real. Es decir, de qué fue lo que ya habíamos pactado desde antes de llegar a este mundo que veníamos a vivir. Y nosotros no podemos saber a qué veníamos si estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque definitivamente en una lógica espiritual no nos pueden ver creado para ser carne de cañón. Entonces ahí ya empezamos a cuestionar lo que visualizamos desde una percepción de sufrimiento, insisto, desde ser una víctima o ser un victimario. Y al llevarnos a ese punto, entendemos que la verdad que nosotros alcanzamos a percibir va mucho más allá desde un aprendizaje, ya sea teórico o de una mente que es limitada. ¿Por qué razón? Porque se nos ha dicho que somos limitados. Entonces, a donde debemos de llegar es a un conocimiento que va más allá de los 5 sentidos, pero tenemos que empezar por algo, y ese algo son nuestras herramientas. Y nuestras herramientas es una mente sana
y es una mente recta, un cuerpo sano, un cuerpo con 5 sentidos que vamos a desarrollar y que vamos a utilizar como una herramienta para empezar un camino o para continuar un camino que ya empezamos, mejor dicho. Ok, el conocimiento lo tomamos como recordar una información que nosotros ya traemos implícita en alguna parte, porque hay ocasiones, y comentábamos también, que hay ocasiones en que decimos, es que esto yo ya me lo sé, y específicamente cuando alguien nos está hablando de conciencia o de espiritualidad, hay situaciones que nosotros desde nuestra humanidad decimos, es que eso yo ya lo sabía, pero no sé cómo. O eso que me estás diciendo, en alguna parte recuerdo que lo conocía o me lo habían dicho o no sé por qué, pero esto yo ya lo sabía. Y ese es un despertar de la conciencia, porque son dos cosas muy diferentes, el despertar de la conciencia y el despertar espiritual. Y más adelante lo vamos a ver. También hablamos de que este es un mundo selectivo y es tan selectivo desde el ego que tenemos que luchar desde estatus como humanos hasta estatus sociales, desde el merecimiento del amor de las personas que se supone que deberíamos de amar, o desde el merecimiento de las personas que nosotros debemos de amar. O sea, te amo sí y solo sí tú me das, o sí y solo sí tú cumples tal o cual nivel. Entonces, desde ese punto, es un punto de merecimiento, un punto de selección, quién merece y quién no merece. Y por último, estuvimos hablando de las interpretaciones inestables y inexactas. Es decir, que cualquier interpretación que nosotros sintamos como frágil, débil, adentro de nosotros mismos, es ese sexto sentido que muchas veces reconocemos, pues va a haber que ponerla en tela de juicio. ¿Por qué razón? Porque si nos hace sentir mal, si nos hace sentir inseguros, si nos hace sentir esa sensación en el abanico de personalidades del miedo, pues entonces no es real. Tendremos que dar un paso hacia atrás y recordar que podemos elegir. Y como elegimos, damos ese alto, ese paso hacia atrás y decimos, creo que elegí mal y tengo derecho a volver a elegir. Elijo tal y tal en la voluntad de Dios. O si no le queremos echar a perder los planes a Dios, es creo que elegí mal, deseo volver a elegir y elijo en la voluntad de Dios, que es mi voluntad. Poco a poquito lo vamos a ir aprendiendo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, para dar inicio con lo del día de hoy, los invito a que cerremos los ojitos y vamos a dedicar esta clase a Dios, a nuestro grandísimo Padre Creador, y entreguemos esto que vamos a escuchar y que vamos a aprender el día de hoy al Espíritu Santo, que es quien, unido a nuestro ser crístico, llega a esa grandiosidad a través de nuestro lenguaje, el lenguaje que nosotros entendemos. ¿De acuerdo? Entonces cerramos los ojos y ponemos en tus manos, Espíritu Santo, todo mi ser. Mi voluntad es ser tu voluntad. Que sea mi palabra y mi escucha el primer paso para saber el día de hoy qué quieres de mí y sobre todo cuál es la razón por la que yo estoy aquí. Ayúdame a entender desde mi entendimiento como humano qué soy, quién soy y para qué soy. Elijo desde este momento la voluntad de Dios. Amén. Bien, vamos a empezar. Esta clase está muy particular porque es empezar a reconocer
quién es el Espíritu Santo. Y a nosotros nos enseñaron, al menos a mí me enseñaron, que el Espíritu Santo era esa palomita que había bajado y que había ingresado al ser crístico de Jesús y que a partir de ese momento nunca se les separó. Pero nunca até los cabos yo, Patricia. ¿En qué momento Jesús era el hombre y en qué momento Jesús era el Hijo del Padre? Nunca entendí realmente si el Espíritu Santo era un ser independiente o era parte de o venía cuando lo necesitaba. Entonces, el Espíritu Santo aquí, desde el curso de milagros, en el lenguaje que nosotros entendemos, nos dice que es el enlace entre el ser superior, que es Dios Padre, que somos nosotros desde una filiación. Recuerden que filiación es una totalidad, y que somos nosotros desde la unicidad, que somos tú y yo, y todos los demás en su unicidad, en su ser único, espiritual, viviendo esta experiencia. Entonces, el Espíritu Santo es ese ser que nos puede traducir lo que somos hacia una grandiosidad. Y lo más importante, puede traducir lo que Dios Padre nos quiere decir en el entendimiento nuestro. Seas un analfabeta o seas todo un letrado. En nuestro entendimiento, en nuestro nivel de conciencia. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es ese ser espiritual, es esa energía que puede traducir lo que tú sientes, aún sin ninguna sola palabra, hacia esa grandiosidad que es la totalidad. Entonces, el Espíritu Santo viene siendo ese enlace directo entre Dios y tu espíritu, que se creyó, recuerdan, separado, pero que sigue siendo uno con Dios. Entonces, no importa qué idioma hables, no importa qué edad tengas, no importa qué tipo de persona seas, no importa qué nivel de conciencia tengas, en el mismo instante que tú lo llamas, en el mismo instante que tú logras reconocer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está presente en ti. Y esa es una de las cosas más maravillosas de entender, pero de las más complicadas. Habíamos dicho que nosotros queremos lograr fluir desde nuestro ser encarnado, desde este cuerpo, desde esta mente, hacia una divinidad que es la totalidad. Y entender por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este mundo? Pero tenemos una vida sufrida, una vida angustiosa, una vida en pleitos, una vida en carencia, una vida en enfermedad, una vida en soledad acompañada, una vida en total aparente abundancia material, pero en total carestía emocional, espiritual. Nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, nos sentimos defectuosos o nos sentimos poca cosa. Nos metemos hasta lo que no para sentir que existimos y que somos vivos.
compramos cosas que no necesitamos y buscamos personas que no nos aman. Vivimos como perros y gatos o nos aferramos a gente que no nos valora o que no nos ama. Entonces, eso es la vida. A eso venimos. El curso de milagros postula que eso es un error de percepción, un error de conocimiento. Y entonces nos dice que al momento que nosotros reconocemos el error y se lo presentamos al Espíritu Santo, exactamente así, tan burdo, tan grotesco, tan enfermo, tan triste como lo encontramos, y se lo presentamos al Espíritu Santo dentro de esa incomprensión que nuestra mente todavía tiene, y se lo ponemos en sus manos y le decimos, no entiendo esto, no entiendo este pleito con mi esposo, no entiendo este sufrimiento que tengo por mi hijo o por mi hija, no entiendo esta adicción, no entiendo esta enfermedad, no entiendo esta relación con mi familia, no entiendo este sufrimiento constante, no entiendo esta soledad de adentro hacia afuera. No entiendo esta soledad a pesar de estar rodeado de tantas personas o de tener tanto. No entiendo esta incapacidad de sentirme pleno o plena a pesar de haber logrado tanto. No entiendo estas ganas de morirme todos los días. No entiendo esta enfermedad que me está matando. No entiendo qué me pasa. No entiendo quién soy. Y estas preguntas, estas situaciones no es nada más de nosotros los adultos o los jóvenes. Los niños también tienen esos cuestionamientos. A partir de los 5 años, 7 años, antaño, pero ahorita, con la prisa con la que están viviendo, con la rapidez que están madurando, ellos también, desde los 3 años aproximadamente, 3, 5 años, ya empiezan a cuestionarse. Por eso tenemos a niños y jóvenes con serios problemas de depresión, de ansiedad y de angustia. Cuando nosotros nos encontramos en ese error de percepción, en esas caras del miedo, pero que nosotros, tú y yo, ya podemos reconocer como un error de percepción, pero ya lo reconocimos como un error de percepción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto que ya reconocimos de nosotros? Y a veces no es nada más una cosa, son 10, 20, 30 cosas, o a veces cientos de cosas de nosotros mismos o de nosotros mismos que los demás nos están reflejando. Porque recuerda que los demás te van a reflejar tus percepciones. Entonces, es lo tuyo más lo de los demás. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso que no lo quieres? ¿Qué haces? El primer paso es, aunque no lo entendamos, aunque no lo reconozcamos todavía, inmediatamente que lo identificas, ese error de percepción, eso que no quieres, eso que te está haciendo sufrir, eso que te está causando miedo. Es decir, Espíritu Santo, yo no entiendo esta situación. Yo no entiendo esto que estoy viendo. Yo no entiendo esto que yo estoy sufriendo, esto que estoy reflejando. Te lo entrego. Te lo entrego. Lo agarras como si fuera un paquetito y lo entregas. Y entonces le dices, Espíritu Santo, esto queda en tus manos. Entrégaselo a Dios, porque yo no sé qué hacer con ello.
con tus palabras. Al menos yo así se lo digo. Mi entendimiento no me alcanza. ¿Me das tantita agua, nomás? Gracias. Mi entendimiento no me alcanza para saber qué hacer con él. No sé qué hacer con él. Entonces, se lo entregas al Espíritu Santo como un error, reconociendo que es un error de percepción. En el libro nos habla que el pecado es igual a un error. Porque nos enseñaron que ser pobres es ser pecador. Estar enfermo es ser pecador. Es vivir en pleito es ser pecador. Tener deseos carnales es ser pecador. Tener malos pensamientos es ser pecador. Tener vicios es ser pecador. Ser avariento es ser pecador. No tener deseos o no tener aspiraciones también es ser pecador. Entonces somos una bola de pecadores. Y desde ya tú y yo podemos reconocer que el error / pecado lo vamos a tachar. Ya no son pecados, son errores de percepción. Los identificamos, los ponemos en manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, que tiene la capacidad de entendernos a nosotros, pero no de identificarse con el error. Es decir, entiende que nosotros en algún momento nos creímos que estábamos separados de la totalidad y que al volvernos una individualidad para tener una experiencia en este mundo, creímos que estábamos separados de esa totalidad. Y al no estar separados, al seguir siendo uno solo, el Espíritu Santo sabe que nosotros somos el espíritu original de Dios. Por consiguiente, somos nosotros mismos. Y esa mente que ya tiene a un Espíritu Santo dentro, tiene la capacidad de reconocerse como parte vital de esa totalidad. Entonces, entregamos esto al Espíritu Santo y al entregárselo, inmediatamente lo toma y lo lleva a una corrección. Entonces, al entregárselo a Dios como una corrección, imagínense a un niño emberrinchado. Ese es el ejemplo que más me gusta a mí. Imagínense a un niño emberrinchado y que ese niño no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, simplemente se siente impotente, incapaz. Llega su mamá o llega su papá o llega el abuelo o la abuela que tanto lo ama y lo agarra y lo contiene. Y la ira de ese niño sigue luchando y sigue queriendo ser ese monstruito que siente por dentro. Pero el amor lo está conteniendo, lo está abrazando. Y poco a poco vemos cómo ese niño, desde un recién nacido hasta un adulto, si te abrazan con ese amor, tú sientes esa paz y te sueltas y te sueltas. Y poco a poquito vuelves a ser calmo, quieta, tranquila. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con tu error. Lo toma, no te pregunta qué tanto daño te hiciste, a quién le hiciste daño, quién te está haciendo daño, cuáles son tus miedos. No te pregunta, simplemente agarra lo que le presentas y sabe que te está haciendo sufrir, pero no te pregunta ni qué es,
ni por qué es, ni se pone a analizarlo y cuestionarlo. Lo agarra y lo entrega. Entonces Dios, que lo reconocemos como un todo, que lo reconocemos como un Padre, que lo reconocemos como una energía tan gigantesca que somos incapaces siquiera de percibirla. Entonces Dios la toma e inmediatamente la convierte en amor. Entonces la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Se acuerdan de ese principio universal? Efectivamente, somos energía. No nos creamos ni nos destruimos, simplemente nos transformamos. Y el miedo que sentimos en cualquiera de las caras, el miedo que representamos a través de una percepción, no lo creamos y no lo vamos a destruir porque no existe. Simplemente lo vamos a transformar en lo que ya es. ¿Y qué es? Es lo único que somos: energía, amor, con mayúsculas. Es lo único que somos. Entonces, ese va a ser uno de los pasos mágicos a través de tu vida, de una transición de la materialidad hacia la espiritualidad. Reconoce que el Espíritu Santo solamente recibirá el error y lo transformará en amor directamente, entregándolo. Esa es la única forma, dándole inmediata corrección. Al principio, y te soy muy honesta, al principio es como jugar al tiro al blanco o como armar un rompecabezas. Al principio no hayas cómo hacerle, no hayas cómo atinarle, no hayas cómo hablarle. Y te lo digo desde mi percepción. No sabes tú cómo ingresar a este mundo de estar teniendo esa conexión directa con el Espíritu Santo. Pero es así de sencillo. Y te vas a dar cuenta que, si recuerdas, tenemos 6 puntos que trabajar: salud, dinero y amor, cuerpo, mente y espíritu. Y te vas a dar cuenta tú que poco a poco, conforme vayas haciendo no entiendo esta situación, no entiendo este pleito, no entiendo esta carencia, no entiendo esta adicción, no entiendo esta situación, no entiendo estas amistades, no entiendo este problema con mi esposo o mi esposa, no entiendo esta enfermedad, te vas a dar cuenta tú que al írselos entregando estos momentos, estas situaciones, al irlas entregando directamente al Espíritu, poco a poco tú vas a tener la capacidad de identificar qué es lo que estás trabajando. Si estás trabajando tu cuerpo desde una enfermedad, desde una adicción, desde una dependencia, de una autodestrucción, te vas a dar cuenta si tienes un problema para los hombres en tu mente, pero en realidad tienes una confusión de percepción en tu mente. Y vas a decir, es que no entiendo por qué me estoy hablando de esta manera, es que no entiendo por qué tengo esta conversación interna, es que no entiendo por qué no logro hablar de una forma, como dicen afuera, positiva o propositiva. De momento, nosotros vamos a ir traduciendo la conversación del Espíritu Santo en una programación neurolingüística, en algo PNL, que es una conversación de ti con ti, de ti mismo, contigo mismo,
de una manera no agresiva hacia ti y hacia los demás. Sin embargo, al momento que tú digas, bueno, pero es que me estoy autodestruyendo, me estoy boicoteando dentro de mí, entonces tú vas a saber que esa situación, si la identificas varias veces, es lo que tú tienes que trabajar. Y entonces se la entregas, así conforme la vayas recibiendo. Espíritu Santo, te entrego este error de percepción y el error, que es el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Agarrar el error e inmediatamente corregirlo. ¿Por qué? Porque el error sigue siendo energía. Una energía mal encausada desde la vista del humano, ¿no? Simplemente es un error de percepción. Entonces, el ser que Dios creó es una persona aquí con carencias, porque así nos enseñaron a ser. Recuerda que nosotros estamos formateados. Recuerda que a nosotros se nos trajo ya con una epigenética. De alguna manera, los que o algo que nos formateó sabía o se dio cuenta o dentro de su maquiavélica situación, el ego entendió que nosotros, a través de los siglos, vamos recogiendo información a través de nuestros genes. Entonces nosotros ya venimos desde antes de nacer con una información de sufrimiento, algo transgeneracional. Y hasta ahorita se ha identificado, no sé, 4 o 5 generaciones atrás. Y curiosamente las escrituras te hablan de que hay generaciones o maldiciones de generaciones hasta la 4ª o 5ª generación. Pero yo me he puesto a pensar en esto. ¿Por qué razón solo se utilizan 4 o 5 generaciones para este ejemplo? Porque es lo que tarda una reingeniería social en grabar en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nuestro ADN, y en nuestro ser interno, una información y borrar cualquier indicio de lo que fue. Entonces, por ejemplo, ahorita se nos está diciendo que si nosotros no somos o no pertenecemos a una clase de emprendedores, de empresarios o de gente millonaria, no estamos realizados, no somos nada, no somos nadie. Ahí hay algo que no cuadra. Cuando generaciones antes nos hacían creer a las masas que entre más pobre, más espiritual eras. Ahora, entre más tienes, es que estás en una gran espiritualidad. Se nos hace creer que tenemos que representarnos en las redes, en los dispositivos, en los círculos sociales, con una grandiosidad y con una alegría que desborda. Quiere decir que si tú eres un ser que vive en paz, tranquilo, en un núcleo familiar, en tu individualidad, en tu ser, no perteneces a la espiritualidad, no te sientes realizado o no eres realizado ante los demás, porque no brillas a los ojos de los demás. Que si nosotros no tenemos esa independencia desde lo único, desde el ser único, pero esa realización profesional, esa realización como padre o madre,
aunque no estemos criando a nuestros hijos, porque los hijos los están criando desde los 3 meses en la guardería, luego en el kinder, luego en la primaria, luego en la secundaria, y a traerlos así todo el día. Que si tú no estás dando el 50-50 en tu hogar y tienes la relación perfecta y tienes que estar sobre él o sumiso a ella, y adentro, a puertas cerradas, hay verdaderos infiernos. Entonces, si tú no llenas las expectativas de afuera, entonces no eres un ser realizado, no eres un ser espiritual. ¿Y dónde queda la individualidad de cada ser? ¿Dónde quedan los acuerdos? ¿Dónde queda este sueño a realizar, esa función a realizar del ser único y del ser crístico para sentirse realizado en este mundo? Es por eso que nos sentimos vacíos. Es por eso que nos sentimos inútiles. Es por eso que nos hablamos tan feo, porque nos hablaron feo y porque nos hacen sentir desde un diálogo silencioso y a gritos también, que no somos, ni servimos, ni seremos, porque no llenamos expectativas, porque todo nos hace falta, porque nos da miedo decir quiénes somos y qué queremos, porque hay algo que nos corre en nuestras venas, que sabe quiénes somos y qué queremos, a dónde vamos, pero lo desconocemos y nos cerramos los ojos porque le tenemos miedo a eso y se lo traspasamos a nuestros hijos, se los exigimos. Permanecer en silencio y ser como todos los demás. Y ahí venimos otra vez al redil. Entonces, el ser que Dios creó no necesita nada. Lo tenemos todo. Y simplemente el escucharlo desde el ego nos da miedo. El ser que Dios creó no necesita nada. E inmediatamente a tu mente viene todo lo que te grita el ego. Sí, sí necesitas. Necesitas dinero, necesitas posición, necesitas el amor de este que no te ama, de esta que te desprecia. Necesitas la droga, necesitas el sexo, la pornografía. Necesitas la familia que abandonaste o que te abandonó. Necesitas al ser del que estabas dependiendo. Sí, sí necesitas. Necesitas el cuerpazo que te están exigiendo. Necesitas representar a tal o a cual persona para que tal o cual grupo te reciba. Sí, sí necesitas. La realidad es que no necesitas absolutamente nada. Porque te voy a poner el ejemplo más burdo y el que siempre termino y doy. El día que te vayas, no te vas a llevar nada, ni siquiera las relaciones que tienes. Nada. Entonces, ¿qué eres? De nuevo, eres un ser individual que está teniendo una experiencia universal a través de un cuerpo que tiene un tiempo determinado y que tiene interacción con los demás efectivamente. Pero para tener una verdadera experiencia aquí, tienes que darte cuenta qué tipo de interacción tienes con los demás. Y a veces encontramos gente que no desea tener interacción con los demás. Y la pregunta ¿es ermitaño? ¿Es amargado?
está en depresión, es temeroso. Ahorita se nos está conversando y se nos está diciendo que si tú no perteneces a grupos sociales, no sales, no gastas, no vives la vida al ritmo que te están tocando los demás, entonces tú tienes cierto grado de déficit psicológico o emocional o mental. Pero poco a poco nosotros nos vamos a ir dando cuenta que nosotros somos los seres que nos vamos a ir aislando a voluntad para vivir nuestra conciencia y nuestra espiritualidad lejos de los grupos en los que no encajemos. Y ese es uno de los síntomas más fáciles de identificar del despertar de la conciencia y del despertar espiritual. Desde nosotros vamos a empezar a no encajar con ciertas personas, con ciertas situaciones y con ciertas formas de vivir. Siéntete privilegiado o privilegiada, siéntete capaz de dar ese paso. Y poco a poco vas a reconocer que no te hace falta nada, porque vas a identificar en cuál de los 6 puntos que nosotros vamos a trabajar desde esta formación, de cuál de los 6 puntos es en el que estás avanzando en el momento en el que te encuentras. Y recuerda que vamos a vivir el presente. Siempre el presente. El pasado no existe y el futuro dejamos de vivir el presente por estarle cambiando los planes a Dios antes de tiempo. No nos vamos a preocupar más que del presente y no nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar del presente. Si en el presente tenemos algo, recuerda hace un momento que te estaba diciendo, tenemos una situación que no nos hace sentir bien, la agarramos y ya tenemos la capacidad, la autoridad para empaquetarla. No lo entiendo, Espíritu Santo, ahí te va. ¿Para qué te rentaste? Diría mi mamá. Ahí está. Y nos olvidamos de ello. Probablemente, si estamos en el camino, lo vamos a volver a ir experimentando, pero cada vez va a ser como a menos tensión, a menos intensidad. Hasta que si no es lo que tiene que ser, entonces se va a borrar. Lugares, personas, situaciones, cosas. Así va a ser, porque así es. Entonces, el ser de Dios que Dios creó no necesita absolutamente nada, porque es eternamente salvo, inocente, amoroso, íntegro y amado. Es la perrita, perdón. Este ser que es totalmente salvo, constantemente se siente amenazado. Es una percepción errónea, ¿recuerdas? Este ser que es inocente constantemente se siente culpable o culpado, señalado, juzgado. Es una percepción errónea. Este ser amoroso se siente incapaz de amar como el otro requiere ser amado. Es una percepción errónea porque se siente insuficiente para amar. ¿Por qué razón? Porque no se sintió amado. Y este ser es totalmente amado por esa divinidad, pero no se siente amado
porque es una percepción errónea, porque nos enseñaron a depender primero del amor de la madre, después del amor del padre, después del amor de la familia, después del amor de los hijos, de los compañeros y de la sociedad y bla, bla, bla. Y no te vas a sentir amado porque nadie tiene la capacidad de amar ni de amarse. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? Sin embargo, este ser es amado y tiene la capacidad de amar. Desde la percepción correcta, sí lo es, y sí lo puede, y sí lo tiene. Y es totalmente íntegro. Y es una de las cosas, parece tan insignificante esta palabra cuando la ves sola o que no la entiendes, no entiendes su profundidad. Pero la integridad ante los ojos del hombre es casi inalcanzable. O es más, es incomprensible. Pero el ser hijo de Dios, el ser hijo de, el tener la capacidad de saber que eres una totalidad, te hace íntegro, porque lo eres todo. Aquí, en el lugar en el que te encuentras, eres esa luz capaz de brillar y de ser todo, todo lo bueno. Parece inalcanzable, pero es a donde tenemos que llegar, porque no hay otra salida. Cuando ya estamos conscientes, cuando ya sabemos quiénes somos, no hay otra salida más que saber que estamos unidos, que somos todos y que somos uno solo con Dios, con ese universo. Si te pones atento o atenta, te vas a dar cuenta por momentos en lo que estás en el despertar, te vas a dar cuenta de esa grandiosidad. Y es tan grande, tan así, que no alcanzas a respirar. Una vez estaba yo en un rancho y yo había reiniciado el proceso del curso. Y había ido a la Sierra de Sonora a un sepelio. Y estaba en un rancho donde había fuente de energía solar, pero pues estábamos en una fogata afuera, a gusto, en una carne asada, muy a gusto, muy suave, muy suave. De repente dijo la persona anfitriona, apagamos las luces. Sale y empezamos a platicar, todo el mundo con su cobijita, a gusto, no sé qué. Y de repente ya pues estaba avanzando la noche y nos recostamos y seguimos platicando, así en todos en lo que estábamos platicando. Por fin unos se fueron metiendo, nos quedamos como 3 personas, 4 personas afuera. De repente yo me detuve por un instante, no sé ni por qué, y levanté la vista y de repente me encontré con la bóveda celeste. Esa infinidad, esa infinidad de estrellas. Pero lo más increíble fue que al momento de estar así viéndola, sentí como si de forma inmediata se acercara a mí y estuviera a tal distancia que yo pudiera tocarla con las manos. Y les dije, es que siento esto, y las personas dueñas del lugar se soltaron riendo. Y me dijeron, trata de tocarla. Y cuando yo estiré mi mano así para tocarla, sentí como si me hubiera abducido, o sea, porque la sentí tan cerquita, la sentí tan viva, la sentí tan real y la sentí tan dentro de mí, como si por
millonésimas de segundos, hubiéramos sido la misma cosa. Y por millonésimas de segundos hubiera yo transitado esa grandiosidad. Es una de las experiencias materiales más hermosas que he tenido. Después, cuando yo empecé a practicar la meditación y los sueños lúcidos o los desprendimientos también, esa sensación era más fácil de reconocer. Pero una de las cosas más maravillosas que aprendí a practicar fue la meditación consciente. Y la meditación consciente es esto que yo quiero compartir contigo y que quiero que lleguemos a vivir en un momento dado. Es vivir despierto en el mundo real, en el mundo de la proyección, y funcionar en tu día a día en una meditación constante, de forma despierta para los demás, es decir, no estoy dormido, estoy despierto, pero literalmente adentro de ti y ante la proyección es exactamente lo mismo. No estoy dormido, no estoy dormida, estoy despierta, estoy aquí y estoy funcionando. Entonces, dentro de ese despertar, todavía es funcionar desde la espiritualidad. Es decir, despertar de la conciencia, despertar espiritual. Funcionar consciente y funcionar conectado. Y lo que en este momento yo te estoy presentando es la conexión. ¿Y cuál va a ser la conexión? Tu conexión es el Espíritu Santo. Sí, podemos ser católicos, podemos ser hinduistas, podemos ser, no sé, taoístas, muchas cosas. Y todo lo que son los santos o los seres ascendidos, sí, son enlaces, pero o son contactos o son maestros, pero tu conexión con la divinidad, con la totalidad, con la universalidad, con Dios, es el Espíritu Santo. Es el único. Y no te estoy hablando desde religiosidad. No me creas, pruébalo. Pruébalo constantemente. Recuerda que esto es teoría, pero esto es práctica. Pruébalo. Espíritu Santo, no entiendo esta situación. Toma, arréglalo. Y donde nos atoremos es donde nuestro ego estaba más grande. Es donde nuestro ego nos tiene agarrados, bien agarrados de ese punto. Algunos será el dinero, otros será el amor, otros será la dependencia, otros serán los vicios, otros será el cuerpo, otros será la mente, otro será el miedo a la espiritualidad, a crecer. Pero vamos a saber en un momento dado dónde está ese pastito último donde permaneceremos y luego Dios dará ese último paso para recibirnos. Aquí. Aquí. Entonces, ¿cómo saber que el ser que Dios creó no necesita nada? Porque nosotros poco a poco vamos a dejar de desear obtener. Vamos a dejar de desear obtener y poco a poco nos vamos a sentir tan abundantes que solo vamos a desear compartir. Y vamos a entender que estamos aptos para recibir. Por ejemplo, yo desciendo de ancestrales, es decir, de personas que traen, entre comillas, los dones, bueno, que sabemos que nosotros somos enlaces para hacer curar emocional, física, espiritualmente, para acompañar.
Entonces, al ser ancestral, a nosotros se nos enseñó, no digas nada, porque la sociedad, ay, qué miedo, ay, qué... O bien, por ejemplo, a mis abuelas y bisabuelas, pues era, sirve, 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 sirve a los demás, pero no recibas, porque no, es un don y no lo debes de cobrar. No lo debes de materializar. Y los dones son para materializar. El pintor debe de hacer sus obras maravillosas y el que se enamore de su obra debe de pagarle por ella para que su don crezca. Si al pintor le nace regalar la obra, la va a regalar. Yo llamo, por ejemplo, los rey Midas, aquellas personas que aunque se queden en ceros, inmediatamente vuelven a hacer otra empresa y vuelven a resurgir de las cenizas y vuelven a ser otra vez esos seres económicamente bollantes. No se tienen por qué sentir culpables por ello. Es su don. Y su don les sirve para crear capital ángel, para dar empleos o para regalarlos si así lo que desean. Los seres ancestrales sabemos que tenemos dones desde la curación hasta la ascensión, que es el desprendimiento. Pero nos enseñaron a sentirnos mediocres e inseguros e incapaces de recibir por ello. Y a mí es una de las cosas, de los puntos que más me costó entender y reconocer. Llegar al punto de volverme una profesional en la materia de la emoción y del sentimiento, de la mente, y solo así atreverme a cobrar por ello y aún así sentirme culpable. Y al día de hoy, gracias a Dios, entiendo que puedo dar y recibir desde la dignidad y que mi abundancia, mi totalidad, no va a ser obtener nada más, sino compartir. Comparto contigo y lo que recibo contigo lo comparto con otros. Recibo de otros y lo que recibo de otros lo comparto contigo. Entonces, yo ahí entiendo que al haber esa fluidez, ya no se trata de la percepción, sino se trata de mi interior. Y mi interior me va a dar otra percepción. Me da la percepción de tenerte, de amarte, te conozca o no te conozca. Y yo sé que a través de lo que te doy, me amas, me conozcas o no me conozcas. Y eso es lo que vas a hacer tú en tu vida. Lo vas a ir sintiendo y vas a ir fluyendo. Otra cosa es que nos están enseñando allá a proyectar. Mentaliza, proyecta, decreta y te va a funcionar. No, 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 no. Primero tienes que aprender a extenderte desde tu ser y a expanderte para que la proyección venga a ti. Porque si no, es como si estuvieras trapeando sin barrer. Es lo mismo, pero lo estás batiendo. Entonces no estás limpiando. Entonces, no se trata de mentalizar, de soy positivo, creo, 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 pienso positivo, proyecto, 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 decreto, decreto, decreto. No. Es de adentro hacia afuera. Es desde ti hacia los demás. Es la única forma. Y al momento que te expandes, tu expansión
vuelve a ti, corregida y aumentada. Y empiezas a ver objetivos y metas claros desde ti hacia tu percepción recta, porque sabes que lo que estás haciendo está bien hecho y sientes esa certeza, aunque no sepas cómo, aunque no sepas cuándo, ni dónde, ni con quién, porque eso le toca a Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Y el por qué. Y tú lo vas a identificar, tú lo vas a entender cuando sea el momento. Entonces, el ser que Dios creó no tiene necesidad alguna, ninguna. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de nada. Entenderlo cuando no tienes un carro y que andas batallando, pues sí está complicado. Pero cuando empiezas a disfrutarlo, que no lo ves como una carencia, que no lo ves como una necesidad, que no lo ves como algo que no, entonces dices tú, ok, entonces voy a fluir y va a fluir para ti lo que debas de utilizar en ese momento. Entonces quiere decir que si yo vivo en la pobreza total, pero no me gusta la pobreza total, yo nací para ser pobre. No, no, no. Estás transitando simplemente por un momento. Pero todo, perdón, todo existe aquí y ahora para que lo disfrutes. Todo lo que hizo el hombre, todo lo que hizo el hombre desde la sencillez del ser. Y es lo que no sabemos nosotros aprovechar. Es lo que no sabemos disfrutar, es lo que no sabemos hacer o tener de una manera, ¿cómo puedo decir? De una manera fluida. Por ejemplo, yo puedo desear una casa que tú construiste, pero a lo mejor no es mi momento. A lo mejor tú la construiste, tú vas a vivir feliz en esa casa o no tan feliz en esa casa, pero cuando sea el momento en que yo tenga esa casa, tú vas a vivir en otra casa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no todos deseamos lo mismo. No todos deseamos el mismo carro, no todos deseamos el mismo viaje, no todos deseamos a la misma persona. Pero lo que es más importante, no todos seremos felices con ese mismo. Entonces, hay algo que es único para ti, hecho para ti y exclusivamente para ti. Por ejemplo, yo antes de dedicarme a esto profesionalmente, yo era inmensamente feliz, aunque no me pagaran. Y cuando me toca, por designio del Espíritu, del Gran Espíritu, alguien a quien debo atender, porque sí, pues lo hago con todo el amor del mundo, al igual que lo hago contigo o con cualquier otra persona, con todo el amor del mundo, porque es mi función, porque es mi pasión, porque es lo que me gusta hacer. Sin embargo, yo sé que a través de ti y a través de las personas que vayan a llegar, son mi provisión, son mi bendición. Y así vas a encontrar tu pasión y tu ser, lo que viniste a hacer. ¿Cómo? Dejando que el Espíritu Santo se lleve todo lo que por error percibiste mal, se lo entregas
Y te quedas efectivamente sin ese algo, sin esa situación, sin esa persona, sin esa cosa. Y entonces tus manos van a ser llenadas, metafóricamente tus manos, tu ser, tu vida, tu mente, porque recuerda que la mente es la que proyecta acá afuera, va a ser llenada con la voluntad de Dios o con tu libre albedrío. En mi caso, yo procuro funcionar con la voluntad de Dios, aunque sé dónde me tiene atorada mi libre albedrío. Y en eso es lo que estoy trabajando. Tú lo vas a encontrar o ya lo encontraste. Y es fascinante, es fascinante. Ahora, hace rato yo hablé de que va a haber momentos en que nos vamos a encontrar solos, buscando la vida solos, porque terminamos la relación que sabíamos que habíamos creado y que no era la correcta, que estábamos en una relación dependiente o violenta, que vamos a encontrarnos con el nido vacío, vamos a encontrarnos de repente, a lo mejor hasta sin los negocios que habíamos hecho, el trabajo que teníamos, de repente en la lona económicamente, enfermos a veces, o ya en una fase terminal, o simplemente solos en nuestra mente o en nuestro lugar, solos con nuestra soledad. ¿Y eso va a significar que estamos mal? No, significa que estamos en el camino. También nos vamos a encontrar con decisiones que van a parecer difíciles, pero recuerda que hay decisiones inevitables o hay pasos inevitables que vamos a tener que ir dando para desprendernos del error, de lo que proyectamos de forma equivocada. Y si no podemos dar ese paso, también podemos pedir ayuda. No nomás entre nosotros, entre tú y yo o entre nuestro grupo de trabajo. Recuerda que estás acompañado de tu ser crístico, tu hermano mayor, y es el que te sostiene como humano, que conoce el camino aquí como humanos. Estás conectado, conectada al Espíritu Santo, que es el que te entiende y el que sabe, el que entiende tu idioma, tu forma de comunicarse y el que sabe cómo transmutar los errores a una percepción correcta y a un camino hacia la realización. Y lo más importante, que no eres un ser separado, aislado, que perteneces a una filiación y a una totalidad. Y es entonces donde vamos a empezar a sentir, tal vez ya lo empezaste a sentir, esas piedritas en el camino que te comentaba en alguna ocasión, o esos momentos difíciles donde te tienes que desprender de cosas, de lugares, de momentos, de personas, de situaciones. Y es muy importante entender que eso son tránsitos del ser encarnado hacia el ser superior, que viene siendo
tu despertar de conciencia hacia tu despertar espiritual y convertirte en el ser que vino a experimentar aquí una vida que ya venía pactada, pero que se te olvidó. Te voy a adelantar nada más, que va a ser para la próxima clase, que hay síntomas y ten mucho cuidado con lo que recibes en las redes. Pero hay síntomas del despertar, de la conciencia y del despertar espiritual. Identificarlos es sumamente importante, porque al identificarlos, tú sabrás que si de repente sientes un dolor de cabeza, el por qué es ese dolor de cabeza. Si de repente te sientes cansado, si de repente sientes que se fueron personas de tu vida. Entonces, para no adelantar mucho por cuestión de tiempo, que ya se terminó la clase, te puedo decir que el día de hoy te lleves nada más la certeza de que tú tienes una conexión directa desde siempre. Y ahí estaba esperando el instante santo para decir aquí estoy. Tienes la conexión directa al lenguaje universal con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo no necesita identificarse con los errores. Simplemente se los tienes que entregar y confiar en que desde el amor todo volverá a fluir para bien tuyo y de las personas que amas y de todo lo que amas. Y vamos a estar en una expectativa mágica para que nos vaya sorprendiendo. Independientemente de lo que se vaya a proyectar, el punto para nosotros, para ti y para mí, que estamos en esta formación, va a ser una vida desde la tranquilidad, el fluir hacia la paz. Vivir en paz y tranquilos para ser felices. Esa es nuestra aspiración. Todo lo demás es añadidura. Si tú estás bien, yo estoy bien. Feliz, tranquilos y en paz. Eso es lo que estamos buscando. Y al vivir felices, tranquilos y en paz, significa que estamos totalmente abundantes de todo, así sea el último instante de nuestra vida. O bien, vivir una vida en este cuerpo transitorio desde la plenitud de la paz y la tranquilidad. Se nos acabó el tiempo exactamente. Me da muchísimo gusto que hayan estado conmigo. Me da mucho gusto saludarte. Si eres nuevo o nueva, bienvenido, bienvenida. Y a todos los que somos, desde mis padrinos hasta el día de hoy y lo que sigue, muchas gracias por estar aquí. Y pues con el favor de Dios nos vamos a ver en la siguiente clase, que vamos a hablar de el despertar de la conciencia y el despertar de la conciencia espiritual. Es un placer haberte tenido.